una elección afecta a los medios de comunicación. Y la afecta porque en general durante un periodo preelectoral los espacios informativos, políticos, electorales se amplían grandemente en este periodo. Obviamente que hay un interés de la ciudadanía, de la sociedad por la elección, y eso se va increciendo, va aumentando obviamente hasta el día de la elección, y eso hace también que los propios medios aumenten sus espacios. Algo que en el pasado era relativamente estándar en nuestro sistema mediático, ya no lo es, y es que en años previos el centro de la información de los medios de comunicación, digamos por poner el ejemplo de los canales de televisión, era la política, pero eso mientras más ha transcurrido el periodo del MAS, esa participación de la política o de los temas relevantes ha caído para tener otros temas que los han sustituido, sobre todo la crónica roja y la farándula. Y eso es porque los medios de comunicación, especialmente la televisión, para no irritar al poder, para no irritar al gobierno, la otra forma en la que le influye es que los medios tienen una tendencia hacia una mayor apertura por diferentes líderes o partidos que probablemente en otros momentos no los tomarían en cuenta. Si ustedes se fijan, hasta ha habido información de Pambol o Frente para la Victoria, estos pequeños partidos que se están presentando en las elecciones y que tienen 0,5% de aspiración en el voto según las encuestas, pero aún los medios han hecho el esfuerzo de incluso incluirlos a ellos. También hay un tercer efecto, que es también que la campaña fuerza a los medios a tomar partido. Ya lo habían tomado, pero como una campaña electoral es un momento de polarización, de tensionamiento de la sociedad, también se puede decir que también los medios de comunicación, entre comillas, toman partido de una manera más evidente también en un proceso electoral. No es una contradicción, por un lado mayor apertura, pero también toma de partido. En los periódicos se nota más, es más evidente porque esa toma de partido, entre comillas, se refleja en la tapa, en la portada del periódico, de una forma más fácil de lo que ver televisión. El primero, muchas veces es más importante lo que se omite que lo que se dice. O sea, muchas veces no es tanto lo que se dice, sino lo que no se dice. Por ejemplo, un debate importante en el país es sobre los elefantes blancos, sobre el derroche, sobre el mal gasto de recursos, ¿no es cierto? Sobre Bulo Bulo, que no funciona y costó $1.000 millones, o costó 300 millones de dólares la fábrica de San Buenaventura de azúcar y tampoco funciona. De eso no se habla. Aquí quiero hacer un paréntesis y referirme a algo que ha dicho Samuel, que es importante. ¿Cómo nos enteramos de esos temas? Nos enteramos por las redes sociales. ¿Y cómo nos enteramos por las redes sociales? Alguien ha dado esa información. Las redes sociales son una entelequia, pero hay detrás de las redes sociales hay unos usuarios. Esos usuarios lo que están haciendo es en realidad magnificando algo que alguien ha hecho, y sobre todo eso son los periódicos. Sobre todo lo que nosotros como personas nos enteramos de las redes sociales. Cuando hablamos de las redes sociales, en realidad estamos hablando de los periódicos. Tienen unos portales web muy poderosos, muy eficientes, muy efectivos, en general todos ellos. Todos los periódicos en general tienen una posición independiente del gobierno, con la excepción de La Razón y de Cambio, pero tienen realmente portales importantes. Por ejemplo, El Deber tiene 3 millones de visitas mensuales a su portal. 3 millones de visitas mensuales es realmente una gran cantidad para un país de 11 millones de personas, de las cuales 30% vive todavía en áreas rurales. Página 7 tiene casi 2 millones de visitas mensuales, en fin. El segundo punto es que generalmente los medios de comunicación, pero digamos, para hablar más en general de la televisión y también de la radio, es que no se ataca la figura del presidente directamente. En general, en los medios de comunicación masivos no hay ataques directos a la figura del presidente. Nosotros podríamos hacer una comparación con Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los ataques son directos a la figura del presidente. Tercera conclusión, no se denuncian los abusos. Por ejemplo, en el caso de Revilla,
en el caso de que está tan afectado con tantos problemas, en el caso de Oliva, otras autoridades que están afectadas, no se denuncian los abusos, se han normalizado los abusos. La cuarta es la estabilidad es un valor, según los medios de comunicación, y esa estabilidad se la debemos al presidente y al MAS. Hay mucho de la estabilidad, del crecimiento, de la economía, que estamos bien, de que hay estabilidad, de que no hay conflictos, de que no hay polémica, de que no queremos volver al pasado. Y la quinta es, no se habla en general de las críticas del mundo indígena o del mundo social al MAS, al gobierno. Se habla de otras críticas, pero generalmente las críticas de los indígenas o de los movimientos sociales al gobierno, en general, están omitidos. Parece ser que eso es algo que irrita seguramente, obviamente, al oficialismo. Yo creo que mucho de lo que hacen los medios también es inconsciente, no es un plan que nadie ha hecho. Aquí no hay una cuestión conspiracionista de que alguien ha establecido cómo hacer, pero yo creo que en estos 10 años, o bueno, 14 años, pero en 10 años de un control completo prácticamente del gobierno a los medios de comunicación, el mismo presidente nos ha dicho el 80 o 90% de los medios son del oficialismo, él nos ha dado el dato. Entonces, pero más o menos que al final ha terminado ocurriendo esto, no por orden de nadie, sino porque ha habido una construcción que se ha ido dando a lo largo de estos años. La otra conclusión del monitoreo, por supuesto, es la gran cantidad de propaganda electoral. Ya la ha mencionado también Samuel, que es importante. Todos nosotros nos damos cuenta cuando vemos la televisión, cuando escuchamos radio, de ese fenómeno, ¿no es cierto? Más o menos el presupuesto del Ministerio de Comunicación para este año es de 550 millones de bolivianos, ¿no es cierto? Y con esos 550 millones de bolivianos, aparte de pagar personal, en fin, lo que hace el Ministerio de Comunicación es, ya saben, hacer muchísima propaganda, ¿no es cierto?, estatal, pero además de esa propaganda estatal, tras las transmisiones directas de los eventos, de inauguraciones, en fin, partidos de fútbol del presidente. Entonces, esos 500 millones de bolivianos sirven para eso, para tener permanentemente en los medios de comunicación esa propaganda. Pero hay otros 500 millones de bolivianos adicionales, sumando 1.000 millones, es decir, más o menos unos 150 millones de dólares anuales, donde están otras entidades que no dependen del Ministerio de Comunicación, pero que hay que sumarlas a la misma bolsa, y que son Entel, Yacimientos, BOA, ABC, también EPSAS tiene bastante, ASFI, una cosa que ustedes no se han percatado, pero DIRNOPLU, Dirección de las Notarías, que tiene, en lo que he estado viendo en estos días, tiene una gran cantidad de publicidad porque hay una ley de las notarías, DIRNOPLU, Ministerio de Justicia, etc. ¿Por qué DIRNOPLU es importante? Porque realmente necesitamos conocer a profundidad la ley de notarías. No necesitamos realmente conocer. Realmente el Estado necesita hacer una estrategia de comunicación importante sobre DIRNOPLU. No. Entonces, ¿pero por qué se hace? Yo creo que eso es una cuestión muy importante de identificar. Yo creo que esto tiene dos objetivos. Por un lado, obviamente, machacarnos con que todo lo que hace el Estado y todo lo que hace el gobierno está bien, y eso forma parte de un proceso de propaganda. Las obras ya las ha mencionado Samuel. Yo creo que es también parte de la campaña electoral, mostrar las obras, mostrar los éxitos, etcétera. Esa es mitad de la explicación. Y la otra mitad de la explicación es, lamentablemente, cooptar a los medios de comunicación. Una presencia tan masiva de propaganda durante tanto tiempo, donde se omiten temas, donde más bien se menciona permanentemente que lo que le debemos al presidente es la estabilidad, la economía, el crecimiento, de que el país está bien, escuchado durante tantos años de una manera tan integral, es posible que termine influyendo, por supuesto, en las decisiones de las personas. Por eso es que los gobiernos tratan de tomar a los medios, por eso es que hay empresarios que quieren tener medios de comunicación. No es gratis, es para instalar una agenda, es para empujar algunos temas y terminar influyendo en la ciudadanía. Yo creo que tiene que ver con la suma de varios factores, y
y no los medios de comunicación por sí mismos, pero con la suma de otros factores. Y esos otros factores son el control que tiene el gobierno de otras instituciones, sobre todo del Poder Judicial, y sumado a eso el Poder Electoral más precisamente. Yo creo que la suma del control que tiene el gobierno de eso, más la cooptación que ha hecho a través de medios paraestatales, estatales y cooptados por esta gran cantidad de publicidad, 150 millones de dólares. En el pasado, antes de que Evo llegara al poder, eran 10 millones de dólares lo que tenían los gobiernos para distribuirse, multiplicado por 15. O sea, realmente es una cantidad de dinero muy grande, pero eso, sumado al control institucional, creo que tiene un efecto muy importante. ¿Por qué? Porque se ha normalizado lo que no es normal. Se han normalizado los abusos, se ha normalizado la excepción. Entonces el presidente solamente tenía que estar, según nuestra Constitución, en 2 periodos de gobierno, y después el tercero, y ahora quiere el 4. Cuando se empieza a normalizar por la suma del control institucional y los medios, entonces es que realmente hay un efecto que creo que es importante, y que es el de la inevitabilidad, como que es inevitable, como que nos parece, tal vez no a nosotros, pero a un sector grande de la población le parece inevitable que se quede el Evo, ¿no es cierto? Que se quede casi indefinidamente. Y creo que eso es importante en las preguntas de las encuestas. Cuando se le pregunta a la gente por quién votaría usted, más o menos Evo tiene entre 35 y 40, dependiendo de las encuestas, digamos, para decir 35, unos 10 puntos menos Mesa, y Ortiz alrededor de 10%. Cuando se les pregunta entonces por quién votaría, da estos resultados. Y luego se le pregunta, ¿y usted quién cree que va a ganar? ¿No es cierto? Y más o menos da entre 50 y 60% de la gente piensa que va a ganar Evo, o sea, el doble de los que quieren votar por él. Entonces, eso es como esa inevitabilidad que digo, ¿no es cierto?, en el que realmente como que ya está dado, como que las cosas son así, como que ya no hay mucho donde poder esperar un cambio. Y yo creo que ahí es donde los medios tienen una influencia importante, en ese sentido de que así nomás puede ser. Podríamos imaginarnos nosotros un país en el que haya un poder judicial independiente, podríamos imaginarnos. Y en ese caso, por ejemplo, no estaría preso tal vez Franklin Gutiérrez, un dirigente de la Coca, porque no hay pruebas contra él. Entonces, o tal vez nos podríamos imaginar un país donde haya poder judicial independiente y que se convoque, como se está convocando, por ejemplo, a Revilla, como se convocó también a Carlos Mesa porque no habían pagado el interés o el impuesto de un departamento de sus padres, o como se ha convocado tantas veces a Adrián Oliva o a Rubén Costas a declarar. El mismo Samuel, que está con nosotros, está arraigado. En fin, toda una serie de persecución judicial terrible contra algunos dirigentes. Pero, por ejemplo, podríamos imaginarnos que en un país donde hubiera un poder judicial independiente, se hubiera convocado al ministro Romero y si le hubiera dicho, por ejemplo, ¿cómo es posible que, o qué ha pasado con precisión en la muerte del viceministro Illanes? Exactamente, ¿por qué usted, sabiendo que estaba secuestrado, se ordenaron más operativos, sabiendo que eso ponía en riesgo la vida de este viceministro? Entonces, ¿se imaginan un país así? Es un país pues diferente, es un país que ya no hay esa inevitabilidad, donde las cosas ya no son pues así nomás va a ser. Si nos pudiéramos imaginar que cuando fue el escándalo Zapata, el escándalo de CAMSE, hubiera sido convocado el ministro Juan Ramón Quintana, o hubiera sido incluso convocado el presidente, por su estatus, tal vez las preguntas hubieran sido por escrito. Pero realmente, si tuviéramos fiscales que no están concentrados en la persecución a los opositores, que los medios han normalizado, tendríamos una situación en la que tal vez cuando se le pregunta a la gente quién cree que usted gane, bueno, yo pienso que va a ganar, si el 35% dice que va a ganar,
Entonces, también tendría que ser el mismo resultado. ¿Quién cree que va a ganar? El 35%, no el doble de personas. O sea, aquí hasta los opositores piensan que Evo se va a quedar. Y creo que ese es el efecto que lamentablemente los medios de comunicación han ayudado a normalizar. Y eso es todo lo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias.